Hola, un placer saludarlos a todos. Mi nombre es Fabiola Frías y el día de hoy voy a hablarles sobre la historia de Venezuela desde la llegada de los españoles, la colonización de Venezuela, hasta su proceso independentista. Ok, empecemos hablando un poco sobre la llegada de los españoles a territorio venezolano. Esto ocurrió el 3 de agosto del año 1498 en el tercer viaje de Cristóbal Colón a tierras americanas y siendo esta la primera vez que pisa territorio continental y no una isla. Durante los inicios de la conquista española, una de las actividades económicas más, digamos, importantes fue la explotación perlera, aunque esta fue muy efímera y de ahí pasamos a la agricultura. También cabe destacar que al llegar a territorio venezolano, los conquistadores debieron enfrentarse a los pueblos originarios que habitaban la región, siendo este el principal conflicto de la época, aproximadamente durante unos 100 años. Ok, pasemos a hablar ahora de Venezuela como una colonia española establecida. Este periodo de tiempo, o sea, su inicio es ampliamente debatido por estudiosos, ya que no se tiene una certeza exacta o una manera de indicarlo exactamente, pero se da alrededor del año 1600, a inicios del siglo XVII, cuando los españoles por fin lograron desplazar a las poblaciones indígenas que se resistieron bastante y también empezaron a aumentar las poblaciones españolas en territorio venezolano, expandiéndose cada vez más y fundando nuevos pueblos. En cuanto a la economía y política de este momento histórico, específicamente, digamos, a inicios del siglo XVII y durante toda esta extensión de tiempo, la agricultura pues es la actividad más importante en tierras venezolanas, ya que no se obtuvieron los resultados que se esperaron de la minería, ya que recordemos que durante todo el siglo XVI, durante el siglo de conquista de Venezuela, pues los españoles estaban muy interesados en conseguir oro, en conseguir recursos y también motivados por la leyenda del Dorado, sin embargo, no encontraron lo que esperaban. También el siglo XVII es marcado por la llegada de esclavos africanos, siendo la mano de obra más importante constituida por indígenas y africanos. Durante todo este periodo de tiempo también se seguía explorando el territorio, continuando así la expansión española. Cabe destacar, a mí me gustaría agregar que yo soy de Barinas y la ciudad donde yo vivo fue fundada en el año 1677, es decir, durante este periodo de tiempo. Ok, en este mismo periodo también ocurrieron varios sucesos importantes, como por ejemplo la fundación de ciudades, donde nacieron nuevas poblaciones, porque se sigue explorando el territorio venezolano, ya que este es muy vasto y tiene regiones complicadas de acceder, entonces se seguía explorando la región. También tenemos la actividad agrícola, donde el tabaco, el cacao, la sal y el trigo fueron algunos de los cultivos más importantes. También me gustaría añadir que mi estado, Barinas, era principalmente conocido por su tabaco. Y los mestizos también quedaron exentos de tributos, lo cual motivó a muchos indígenas a casarse con blancos o con otros mestizos, haciendo así que desaparecieran muchas poblaciones indígenas. Ok, ahora pasemos a hablar sobre la historia de Venezuela como colonia, pero en el siglo XVIII. Durante este periodo de tiempo, Venezuela fue víctima constante de ataques piratas, sobre todo en Maracaibo, de piratas holandeses, ingleses y provenientes de las islas caribeñas. También llegó a Venezuela la compañía Guipuzcoana, la cual monopolizó la agricultura del país, causando esto mucho descontento, tanto en la población dueña de haciendas como en los trabajadores, lo cual sin saber, pues estaba creando un poquito la semilla del pensamiento independentista. Sin embargo, este era muy temprano, pero esto fue uno de los motivos importantes para el pensamiento independentista, destacando el levantamiento de José Leonardo Chirinos en ese momento, un esclavo libre que saqueó una hacienda por 3 días. También en el siglo XVIII Venezuela fue nombrada Capitanía General en el año 1777. Y por último, pues Venezuela tenía una población de alrededor de 900.000 personas en el siglo XVIII. Ok, ahora vamos a hablar sobre los últimos años de la Venezuela colonial, datándose esto a finales del siglo XVIII a inicios del siglo XIX. Como hemos mencionado varias veces, la principal actividad económica seguía siendo la agricultura, en la que destacan los cultivos de café, cacao, algodón, añil y trigo.
A principios del siglo XIX, los movimientos independentistas tomaron mucha más fuerza y unieron fuerzas para liberar a Venezuela del yugo español. Durante este periodo de tiempo también la fuerza de la causa independentista creció, uniendo así a los esclavos, a los indígenas y a los criollos venezolanos en una sola fuerza, dándole más cohesión al movimiento independentista. También la agricultura forma un estilo de vida muy importante en la población venezolana. No es como simplemente una actividad económica, sino que forma parte del día a día del venezolano del siglo XIX. Y también otro suceso que ayudó mucho a fortalecer el movimiento independentista fue la invasión napoleónica, la cual debilitó el mando de España en sus colonias americanas. Durante la Guerra de Independencia, Venezuela tuvo un momento obviamente de una decaída económica, sin embargo no fue por completo algo que destruyera la economía venezolana, porque el comercio no se detuvo, pero sí sufrió una caída significativa. La Guerra de Independencia afectó fuertemente la principal actividad económica del país, que era la agricultura, al producir el abandono de los cultivos, la escasez de mano de obra y los saqueos de las haciendas. También otro aspecto a destacar en materia económica y política también fue que Angostura se convirtió en el centro económico más importante para las fuerzas republicanas, ya que los españoles controlaban el centro del país y el puerto de La Guaira y digamos los puertos más importantes. Entonces la actividad económica independentista se trasladó a Guayana. Eso ha sido todo por el día de hoy, espero que les haya gustado, que tengan un feliz día.